Dios bendiga, gracias por estar con nosotros. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer poder llegar a su vida, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo. Agradezco de manera anticipada, quiero agradecer a todos aquellos que ven, que siguen este contenido, este canal, que apoyan este ministerio desde diferentes partes del mundo. Gracias por apoyarnos, gracias por ser parte colaboradora de este ministerio. Agradecemos su apoyo, de verdad que sí, y sabemos que Dios está haciendo cosas grandes, cosas maravillosas. Me siento muy contento, muy agradecido de Dios y también de ustedes por ese apoyo y por compartir cada vez que podemos. Ya estamos transmitiendo los lunes interactivos con el pastor. Aquellos que no han visto todavía quizás este contenido, lunes interactivo con el pastor a partir de las 9 de la noche, hora República Dominicana. Un contenido diferente para dar respuestas a preguntas que a veces usted formula, que por razones de tiempo, circunstancias ajenas a nuestra voluntad, no podemos responder a tiempo. Pues en ese interactivo con el pastor los lunes podemos hablar de diferentes tópicos, además de que estamos considerando los temas que postulan los hermanos que van a este en vivo, y allí pues vamos a tratar de llevar esos temas también desarrollados y que usted también pueda preguntar ahí mismo de manera automática. Así que ya lo sabe, el interactivo con el pastor Víctor Almanzar los lunes en este canal a partir de las 9 de la noche, hora República Dominicana. Yo espero que los que todavía no han podido entrar, hay mucha gente que ya está regando la voz, muchos hermanos a través de los grupos que tenemos están diciendo, el pastor está transmitiendo en vivo los lunes, vamos para allá, y estamos gozándonos bastante. Así que hoy no será la excepción, tenemos un tema que yo sé que es un tema de actualidad, un tema de importancia, como todo lo que tratamos aquí, lo hacemos con el propósito de que usted sea edificado. Vamos a hablar del adoctrinamiento. Escuche la palabra, adoctrinamiento. No es lo mismo que doctrina o doctrinamiento, sino adoctrinamiento. ¿Qué sucede? Normalmente nosotros los cristianos conocemos la doctrina y sabemos que todo aquel que confiesa a Cristo tiene que doctrinarse. De ahí que en Tito, Timoteo, el apóstol Pablo habla de la sana doctrina, en el libro de Tito lo dice, y cómo nosotros podemos vivir esa sana doctrina, la Biblia lo enseña. Cuando hablamos de sana doctrina estamos hablando de algo saludable, algo que no está dañado, algo que no está corrompido, algo que no hace daño, algo que nos lleva a la muerte. Estamos hablando de sanidad, sana doctrina. Pero ¿qué es la doctrina? La doctrina es la enseñanza, es una enseñanza. Y como es una enseñanza, es un conocimiento de cómo yo voy a vivir la vida cristiana. Entonces la doctrina lo que hace es enseñar. Escuche bien, para que entendamos la parte del adoctrinamiento. El adoctrinamiento es diferente. Entonces la doctrina lo que hace es enseñar. Cuando usted doctrina a alguien como maestro, como pastor en su congregación, usted le está enseñando los pasos necesarios para que viva una vida cristiana como hijo de Dios. Entonces, de ahí que, por ejemplo, el apóstol Pedro habla de la leche no adulterada, que es lo que se le da a los nuevos creyentes, que somos como niños cuando somos nuevos creyentes. O sea, cuando tenemos los primeros meses, días o años en la iglesia, estamos conociendo esa parte de cómo funciona el cuerpo de Cristo, cuál es el propósito que Dios tiene conmigo, cómo yo vivo mi vida ministerial, mi vida en congregación, en familia, con la sociedad. Todo eso en la doctrina es importante. Entonces la doctrina viene contenida de una enseñanza primaria de los puntos principales de cómo debe de ser un miembro del cuerpo de Cristo, un cristiano, un hijo de Dios. Entonces nos enseña cómo comportarnos, cómo vivir en pudor, cómo vivir en modestia, cómo expresarnos hacia la sociedad, cómo comportarnos en el trabajo con nuestra esposa y todo ese tipo de cosas, y cómo vivir la religión desde un punto de vista no dogmático, sino de agradecimiento hacia Dios, pero sí vinculado en la unidad del amor y de la paz con mis hermanos que compartimos en la congregación. Esa es la doctrina. Entonces la doctrina no es una manipulación, la doctrina no es una imposición, escucha lo que estoy diciendo, la doctrina no es objeto de disciplinar en el sentido de castigar, sino que es una intrusión y una formación a través de la información bíblica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Maestros o pastores, que enseñamos los rudimentos de la salvación, los principales puntos de la iglesia y del comportamiento, tanto desde el punto de vista de mis derechos como de mis deberes dentro de esa organización. Entonces, un cristiano sabe
¿qué se hace en la iglesia? ¿Qué es un culto? ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es la oración? ¿Por qué tengo que leer la palabra? ¿Por qué tengo que congregarme? ¿Qué es la cena o la cena de conmemoración? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el matrimonio? ¿Cómo yo debo de obedecer a mis patrones, mis amos, mi jefe en el trabajo? O sea, una serie de cosas. ¿Por qué debo de vestirme de tal o cual manera? ¿O cómo debo de hablar como cristiano? ¿Qué imagen debo de tener? Todo eso se enseña en la doctrina por la razón de que, porque eso es parte de la doctrina. ¿Cómo debo de contribuir en la iglesia? ¿Qué es la ofrenda? ¿Qué es el diezmo? O sea, una serie de cosas que son básicas, podríamos decir, temas básicos. Son temas básicos, el bautismo, que es la iniciación para yo formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo yo formo parte del cuerpo de Cristo? Primero me bautizo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que había que bautizarse. Él mismo se bautizó. Juan el Bautista lo bautizó. Y cumplió la ley, pero también nos dejó a nosotros instituido el bautismo como una de las ordenanzas de la iglesia. Entonces el bautismo es la iniciación para formar parte de ese cuerpo de Cristo y de la iglesia, que es la iglesia espiritual. Ya una vez bautizado, entonces viene la práctica de la cena del Señor. Tengo el acceso a ese derecho. Pero la cena del Señor no se puede tomar indignamente, decía el apóstol Pablo, sino que hay que estar en comunión con Dios y con mis hermanos, en paz con Dios y en paz con los hombres, en todo lo que corresponda a nosotros. Entonces, no es que no vamos a tener situaciones adversas, siempre las hay, pero usted tiene que vivir en paz y tratar de no ser la ocasión del levantamiento del otro hacia usted. Entonces, ahí vemos dos ordenanzas que son doctrina bíblica: bautismo, cena de conmemoración. Y luego viene también la parte de la comisión, predicar el evangelio, la gran comisión, hacer discípulos. Entonces, ahí encontramos el contenido primario de la iglesia. Predicar el evangelio y hacer discípulos es una parte importante. Enseñarle a la gente que guarde la palabra, que obedezca, que viva el evangelio. Enseñarle, no obligarlos. Entonces, entramos en una doctrina sana. Eso es una sana doctrina, donde al miembro se le enseña las cosas como la Biblia establece. No estoy hablando de costumbres, no estoy hablando de normas de hombre, no estoy hablando de dogmatismo religioso impedernido sin base ni principios bíblicos, sino que es un principio que usted lo arraiga a su corazón a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras, que lo lleva a ser libre. Y esa doctrina es un principio que se arraiga en el creyente, y que por eso hay creyentes que no aceptan ciertas cosas o no son partícipes de ciertas cosas, porque la doctrina que le han dado lo mantiene arraigado a la fe y a la obediencia a Dios, no al hombre. Entonces es muy diferente el adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque en el adoctrinamiento no se enseñan las cosas, sino que muchas veces se obligan y muchas veces se manipula a la gente y muchas veces se trata de lavar el cerebro a la gente, como se dice, para que la gente haga lo que el líder quiere, lo que el hombre quiere o lo que una línea de pensamiento o ideológica establece. Es muy diferente. La sociedad completa ha sido adoctrinada por el ambiente y por el sistema en el que vivimos. La gente entiende que hay una forma y un patrón de vida que no puede cambiar. Y se le ha enseñado a la gente que las cosas se hacen de tal o de cual manera y no hay otra forma. Y lo han adoctrinado para obedecer leyes, incluso que violan los principios bíblicos. ¿Qué está pasando en la mayoría de las partes del mundo? Que hay una agenda global a través de instituciones poderosas, de uniones mundiales, de organizaciones y países que han introducido el pecado para que se legalice muchísimas naciones que tienen obligaciones económicas o políticas con esas naciones. Y entonces vemos que hay una ideología hoy diferente a la ideología que se vivía hace unos años, pero son ideologías, no son la doctrina que Dios enseña de cómo vivir correctamente. No es una ideología lo que Dios enseña. Dios enseña principios. El principio es un fundamento que te arraiga a lo que es correcto y te crea raíces para mantenerte firme en las cosas correctas. Entonces la ideología que crea un adoctrinamiento, crea en la persona muchas veces un rechazo incluso a las cosas de Dios. Entonces lo que se está haciendo hoy con las ideologías de empoderamiento, de género, de inclusión, de igualdad, todo eso son adoctrinamientos. Se está adoctrinando a la gente como se adoctrinan en cuerpos militares o en cuerpos políticos o en organizaciones o escuelas de pensamiento filosófico donde la gente tiene una línea que seguir y que obedecer.
Entonces, el adoctrinamiento lleva a la gente a seguir a un líder, aunque sea un narcisista. Entonces, el adoctrinamiento lleva a la gente a seguir a una persona y a imitarlo y a vivir conforme a lo que él vive, aunque él esté viviendo incorrectamente delante de Dios, porque fue adoctrinado. Entonces, ¿qué pasa hoy con la sana doctrina, la doctrina y el adoctrinamiento? Que en el adoctrinamiento lo que se está haciendo es manipulando a la gente, extorsionando a la gente y obligando de manera coercitiva a la gente para hacer cosas. Entonces, cuando usted quiere obligar a la gente, usted no lo está adoctrinando, porque la doctrina no es una obligación, es una enseñanza que se convierte en una obligación en la persona, porque la misma persona en su conciencia, entendimiento y razonamiento lógico que da el Espíritu Santo como dirección a los hijos de Dios, lo lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios. No por seguir al hombre, sino siguiendo a Dios y a los hombres que hacen la voluntad de Dios. Es muy diferente, porque a veces la gente malinterpreta a uno. Dios le ha dado autoridad al hombre, hay liderazgo dado por Dios, hay ministerio dado por Dios, la iglesia está constituida por hombres y mujeres de Dios. Pero Dios mismo habla al hombre de que debe de evaluar a esas personas que lo dirigen. Usted no puede dejarse lavar el cerebro por ninguna organización religiosa, política o de cualquier otra índole sociológica. ¿Por qué razón? Porque esos adoctrinamientos han llevado a la persona a mucha desgracia a través de la historia de la humanidad. El ser adoctrinado a un pensamiento, a una ideología de un hombre. Todavía usted escucha gente hablando de personas que establecieron ideas de cómo debía de funcionar la política o el mundo, como el marxismo, el leninismo, y ese tipo de cosas. Gente pensando en ideologías que al final de cuentas han llevado a confrontaciones y a muchísimas contiendas. Hoy tenemos ideologías en el pueblo cristiano. De repente encontramos a personas hablando de sana doctrina y lo que están haciendo es adoctrinar a la gente porque se le obliga o se le inculca o se le motiva o se le, de manera impositiva o de manera coercitiva, se le hace hacer cosas y vivir o vestir de cierta forma. Eso no es una doctrina bíblica. En la doctrina bíblica no se obliga al miembro a vestir de un tipo de ropa. No se obliga al miembro a vestir igual que al líder. O no se le enseña tampoco al miembro a vestir igual que el líder o a hacer lo que el líder diga que tiene que hacer por encima de lo que Dios dice. Eso es adoctrinamiento. Cuando se hace reverencia al hombre y se crea en las personas que lo siguen esa reverencia hacia el hombre. Es adoctrinado. Entonces la gente está caminando como si fuera manejado como títeres. Hoy en día eso lo estamos viendo. Gente que tiene una forma de hablar en la religión que la doctrina no enseña. Gente que tiene una forma de vestir que es una exageración muchas veces y que también hay una influencia que incluso se convierte en una moda porque la gente lo hace de manera reiterativa en esas religiones y se convierte en un modismo dentro de ese grupo. Pero también se crea un nivel de secta o un sectarismo porque se cierran. Eso es adoctrinamiento, porque no se permite la libertad y no se abre al conocimiento de otras personas de la verdad, porque es manipulativo y la manipulación y la extorsión se mueven en esa esfera. Entonces la gente está siendo adoctrinada para aprobar el pecado, para vivir una vida libertina, para vivir una vida sin Dios, por una línea de pensamiento que está enseñando de que la persona tiene que tener libertad de escogencia, cuando en la doctrina bíblica no se habla de libertad de escogencia en el sentido de las ideologías que hoy se quieren vender. La naturaleza y el diseño de Dios establece cómo se hizo el hombre y cómo se hizo la mujer. A mis hijos no lo pueden adoctrinar a decirle que él puede escoger ser lo que él quiera. Eso es adoctrinamiento. Introducir en su cerebro, en su mente, en su psiquis, en su razonamiento, en su capacidad de razonar, una ideología que pervierte el principio de la creación y pervierte el principio del diseño divino. Pero en la religión es más drástico todavía, porque hay gente incluso que se han suicidado por creencias que han seguido de hombres que han enseñado falsas profecías y que en ese adoctrinamiento que han enseñado a ese grupo que lo sigue, lo llevan a ellos al hoyo que ellos van, que dice la Biblia que si un ciego sigue a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Entonces el adoctrinamiento lo que hace es crear una ceguera espiritual en la gente que no son doctrinados de manera bíblica y de manera espiritual.
Y eso es lo que vemos en muchas falsas religiones, que gente la defiende. ¿Por qué? Porque han sido adoctrinados. ¿Cuántas veces no escuchamos decir aquí en nuestro país y en otros? En el caso mío, que fui de una religión tradicional que la conocemos todos porque es una de las que mayor número de personas pues abraza por las condiciones en las que se envuelve, y sin embargo es una religión que está fuera del orden divino y se crea un adoctrinamiento en ella porque los padres enseñan a los hijos, lo inducen a eso y así va de descendencia en descendencia como una tradición, y ya como es una tradición se convierte en costumbre y como costumbre se arraiga y la persona la abraza con un sentimiento familiar, pero es adoctrinamiento. A mí me adoctrinaron en mi familia a que yo tenía a las 9 de la noche que rezar un rosario, que yo tenía que ir los domingos a una misa. Y no era una doctrina porque yo no conocía lo que era la misa, no sabía lo que era el rosario, no sabía lo que era el rezar o el orar. A mí no me enseñaron eso, a mí me hicieron que yo tenía que hacerlo porque su papá lo hacían y lo enseñaron a ellos a hacerlo. Eso es adoctrinamiento. Después que yo supe que orar y rezar no es lo mismo, que rezar es repetición de palabras vanas y que no tiene ningún sentido ni fundamento, ni a Dios le interesa que usted le repita lo mismo como un papagayo, entonces yo entendí que me estaban adoctrinando y que fue mal la enseñanza, aunque fueran mis padres. ¿Por qué? Porque la verdadera doctrina, la doctrina bíblica enseña que hay que orar en secreto y que la oración no es una repetición de palabras, sino una comunicación y una intimidad con Dios. Entonces, en la doctrina se saca el error. En la doctrina no hay esa imposición. En la doctrina hay una sanidad porque no se enseña con manipulación. No es porque le conviene al pastor o al maestro lo que está enseñando. No es que yo enseño lo que yo quiero que el otro haga y no lo que Dios dice. Aunque a mí me afecte o aunque yo no esté de acuerdo, yo tengo que enseñar lo que establece la doctrina y que la gente tome su decisión. Porque hay iglesias que a veces no tienen tantos miembros porque se doctrinan bíblicamente. Y la doctrina bíblica a veces no crea una gran numerología porque no todo el mundo le gusta someterse a lo correcto. Mucha gente está en muchos lugares por la libertad y el libertinaje en el cual viven, en unas supuestas religiones que son light, como mucha gente dice, porque le dicen que todo es posible, donde nada es nada, donde usted puede hacer lo que usted quiera y no importa porque vamos para el cielo. Ya Cristo murió por nosotros. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que hay que vivir una vida en santidad y que la santidad es Dios que la da, Dios nos santifica, pero que nosotros tenemos que procurar vivir una vida santa y piadosa y que esa vida en santidad se vive apartado del mal y del pecado. Entonces yo no puedo vivir haciendo lo mismo que hacía en el mundo porque la doctrina que me dieron o la que me están dando o el adoctrinamiento me dice que yo puedo hacer lo que yo quiera, que ya yo estoy en la salvación. Eso es mentira. Entonces la verdad de Dios nos muestra un conocimiento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos desde el punto de vista religioso. ¿Qué es lo correcto hacer para una religión? La Biblia dice que la religión perfecta es ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado y apartarse del mal. Simple. ¿Cómo es que una religión puede ser perfecta? Porque estamos hablando de doctrina y adoctrinamiento. El adoctrinamiento no enseña eso. Y a veces lo que enseña es más una religión humanista, donde la gente se sienta bien, pero le manipulan y le lavan la mente, como decimos nosotros, le lavan el cerebro. ¿Por qué? Porque ponen a las personas a hacer las cosas como títeres. Crean un lenguaje en su mente y crean una forma de ver y entender las cosas con un rechazo a la doctrina correcta. Y usted dirá, ¿y quién tiene la doctrina correcta? La palabra, la Biblia, Jesucristo. ¿Qué dice Jesús? Si usted quiere ser mi discípulo, usted quiere saber cuál es el primer requisito, como le dijo al joven rico, niéguese a sí mismo, deje todo, venda lo que tiene, déjelo todo y sígame, renuncie. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Cuántas personas no se llaman ser cristianos y todavía no han renunciado a muchísimas cosas? La Biblia dice que debemos renunciar a todo para servir a Cristo. No puede haber nada que nos ate, que nos detenga, que no nos permita servirle a Dios con libertad. Entonces, está muy claro de qué es lo que es la sana doctrina. La sana doctrina es una vida consagrada, como Dios dice, no bajo el yugo de un hombre, no bajo la coerción de un líder, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Dios hablando dice,
Yo mismo iré y lo enseñaré. Y nadie dirá a su hermano, conoce a Jehová, porque yo mismo lo voy a enseñar. La Biblia dice que Dios en el nuevo pacto dice, va a escribir la ley en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro comportamiento sea conforme a la santidad de Dios. Por eso dice la Biblia que todo vuestro ser tiene que ser guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. El apóstol Pedro dice que hay que ser santo en toda vuestra manera de vivir. Eso enseña la sana doctrina. Pero ser santo en toda la manera de vivir no es mostrar una apariencia de santidad. Entonces el adoctrinamiento a veces hace que la gente muestre una apariencia, un uniforme, una línea que no es la bíblica muchas veces. No porque sea malo usted vestirse de manera decorosa y con pudor y modestia. Lo malo es la exageración y crear un modismo y un sectarismo. No es que sea malo que si usted siente expresar lo que sienta del Espíritu y hablar en la lengua que usted quiera, pero tiene que saber el orden que establece la sana doctrina para edificar a sus hermanos. Entonces, cuando usted se sale del orden bíblico, usted no edifica. La edificación viene por mantener el orden de la sana doctrina. La sana doctrina enseña cómo funciona la iglesia, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que los cuerpos oficiales de la iglesia, los principales líderes y los principales ministerios están allí para servir, para servicio y no para ser servidos. Y que a través de la enseñanza es que crecemos. Y que a través del conocimiento de Dios es que nos salvamos. Y que cuando nos unimos en amor, nosotros podemos hacer grandes cosas, porque en la unidad hay un poder. Hay mayor remuneración para el trabajo de dos que el de uno. Ay del solo, dice la Biblia. Tenemos que estar en comunidad, que no podemos dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Hay gente enseñando incluso que se van a salvar sin congregarse. Entonces hay una falsedad en el adoctrinamiento que lleva al hombre a creer en cosas que el hombre le enseña muchas veces porque se siente cómodo o porque muestra una apariencia de piedad, pero sus hechos lo niegan. Entonces el adoctrinamiento es un lavado del cerebro, es crear en la gente una forma de ver las cosas desde una sola perspectiva. Y entonces se crean las grandes sectas religiosas por el adoctrinamiento. La doctrina le permite al hombre tener libertad, la libertad de los hijos de Dios. Una libertad que no es ocasión para la carne o para el libertinaje, sino para obedecer a Dios. Usted es libre para obedecer a Dios, no para pecar. Entonces, la doctrina lo que hace es que enseña los principios fundamentales del Evangelio y de cómo funciona la institución o la organización o el cuerpo de Cristo en el cual nosotros pertenecemos. Entonces, cuando hablamos de doctrinas de demonios, de Timoteo capítulo 4, estamos hablando de doctrinas que también trabajan en el adoctrinamiento de la gente, que ahí entra la apostasía. La apostasía también trabaja en adoctrinar a la gente y prepararlo para no reunirse con otras religiones, con otros hermanos, y hacen que se vean los otros hermanos como que no son de los verdaderos hijos de Dios porque no comparten su doctrina. Entonces comienzan a crear una aflicción. Sin embargo, la Biblia dice que no está dividido Cristo y que un reino dividido no permanece y que los hijos de Dios estamos llamados a vivir en unidad, porque es un principio del reino, vivir en unidad. Y eso muestra quiénes somos. Si queremos mostrar que somos siervos de Dios, que somos discípulos de Cristo, que somos hijos de Dios, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y el amor cubre faltas, cubre pecado, pero el amor también no quita el conocimiento, como diría uno en un lenguaje popular. Tenemos que entender que la doctrina es sana en la medida que yo la practico como las Escrituras me dirigen. Una sana doctrina, ¿cómo se lleva a cabo? Obedeciendo la palabra y buscando cuál sea la voluntad de Dios para mi vida. Y desde ahí parte el principio de que cuando yo voy a ser discípulo de Cristo, entro a conocer un orden de prioridades. ¿Cuál es ese orden de prioridades? Que la negación, el dejar todo para seguir a Cristo y ser su discípulo significa que yo sé que Dios tiene el primer lugar. Que luego de Dios tener el primer lugar, entonces entra mi familia. Mi familia tiene el segundo lugar después de Dios. Luego está la iglesia. Y usted dirá, ¿y por qué la iglesia en tercer lugar? Porque la iglesia, para estar sana, tiene que haber una familia sana. Por eso Dios primero, Dios me transforma, me cambia,
me da a mí lo que yo voy a dar a través de los dones, a través de la transformación que causa el Espíritu Santo en mi vida, y entonces yo eso lo traspolo a mi familia, y mi familia entra a la salvación. Por eso la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, porque hay una influencia del líder o de la mujer o del hombre en sus hijos, en su familia, cuando vienen a Cristo. Entonces, para que la iglesia se pueda conformar, la familia tiene que estar en esa sanidad. Por eso mi prioridad después de Dios tiene que ser la familia. Por eso los ministros, la Biblia habla de que los obispos tienen que estar en orden con sus hijos y con su familia y con sus esposas. Entonces, luego de esa ordenación viene la iglesia, que es una institución que no solamente es para glorificar, adorar a Dios y orar, sino también para servir a la comunidad y a los hermanos. Ahí entra el plano donde la iglesia entra a una interacción social de ayuda, de llevar aliento, alimentos, ropa a aquellos que tienen necesidad. Eso es parte de la iglesia, que se está obviando hace mucho tiempo. La iglesia está cerrada porque han sido adoctrinados a vivir en un culto de devocional, cultural y mensaje, en el caso evangélico principalmente. Pero tenemos que salir a ayudar al necesitado. Eso es parte de la religión perfecta. O sea, no hay religión mala. Lo que sucede es que la religión perfecta tiene una forma de llevarse a cabo. Todo lo que practicamos, cultos, servicios, ritualidades, estamos en una religión. Entonces, la doctrina sana te enseña eso. Que luego de tú tener a Dios en primer lugar, a tu familia, la iglesia, luego tiene la sociedad, lo que es el trabajo, lo que es la parte recreativa y todo lo que tiene que ver la composición del sistema en el que vivimos. Eso pasa a un cuarto, quinto, sexto plano, porque los primeros tres de la prioridad son Dios, familia e iglesia. Y si esos tres están bien cohesionados y en base a la sana doctrina, vamos a permear, vamos a entrar, vamos a tocar, vamos a transformar todo nuestro entorno, en el trabajo, en la sociedad, donde quiera que nosotros estemos compartiendo, moviéndonos y tratando con las personas. Entonces, por eso el orden de prioridades. Por eso Jesús tenía un orden de prioridades. A Jesús lo buscaban y Jesús, ¿qué decía? Ahí te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Y qué decía Jesús? Mi madre, mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Todos aquellos que obedecen a mi Señor. Entonces, la familia de Cristo, ¿cuál era? La que le servía a Dios. Si tu familia no le sirve a Dios, lamentablemente empieza a convertirse en otra cosa. La familia que no le sirve a Dios, le está sirviendo a otro. Entonces, es importante entender todo esto. La sana doctrina nos guía a hacer las cosas de manera correcta. Hay dos ordenanzas para la iglesia, bautismo y cena de conmemoración. Hay iglesias que duran años sin celebrar la cena. Sin embargo, Jesús dejó instituido que se hiciera eso en conmemoración de su nombre, de su sacrificio. Entonces, tenemos que entender las cosas. Queremos poner muchas cosas para que la gente haga. Eso es adoctrinamiento muchas veces. Prohibir cosas, obligar a hacer cosas, adoctrinamiento. La doctrina ni obliga, ni prohíbe, ni hace nada de eso. La doctrina enseña. Y como enseñanza, la gente que son discípulos, que son aprendiz, van siendo formados. Y una vez que son bien formados en la enseñanza de los pastores y maestros, entonces se convierte en ellos en lo que Dios quiere que sean dentro de los ministerios que Dios ha establecido. Y entonces se propaga la buena nueva, crece la iglesia, prosperamos todos porque estamos sanos. Como decía el apóstol, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. La sana doctrina es necesaria para tener salud espiritual y prosperidad del alma. Gente que están enfermos y que no prosperan ni física ni espiritualmente y que a veces viven una religión o han sido adoctrinados por líneas de pensamientos, ideologías del mundo y de muchos pensadores que llevan a la gente al error. Hoy en la sociedad tenemos una perversión olímpica grandísima. ¿Por qué? Porque el hombre está siendo adoctrinado para vivir una vida de espaldas a Dios. Como decía el apóstol Pablo en Timoteo capítulo 3, hombres irrespetuosos, rebeldes, desobedientes, amadores de los deleites, sin afecto natural, implacables. Esos hombres desobedientes a los padres es lo que estamos viendo hoy en día. La sociedad que estamos viviendo está definida en la Biblia, está expresada como si fuera una radiografía que hubiese hecho el apóstol Pablo.
por la sabiduría que Dios le dio para expresar ese conocimiento. Entonces la sana doctrina nos muestra cómo debe de vivir, comportarse un hijo de Dios, una persona que ha decidido servir a Cristo. El adoctrinamiento enseña ideologías, dogmas, mandamientos de hombre, invalidan la ley, invalidan la palabra y establecen sus propios principios sin ningún razonamiento lógico ni ninguna razón espiritual. Entonces entran al pecado y viven envueltos en un engaño y en una apariencia de santidad algunos que han sido adoctrinados en religiones falsas, en un sectarismo religioso y en una falsa libertad. Nosotros estamos llamados a abrir los ojos espirituales. Todo eso que están así, en ese mundo adoctrinado, tienen una ceguera espiritual. Para eso está la Iglesia de Cristo como columna y baluarte de la verdad, para sacar a la gente del error a través del conocimiento de Jesucristo. Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición este contenido, aunque sea breve, le podamos sacar la sustancia, las cosas importantes que Dios quiere decirnos y que podamos tomar la Biblia para entender esto. La sana doctrina es una obediencia a Dios viviendo conforme a sus preceptos, a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus decretos en obediencia. No al hombre. Si el hombre vive conforme a esos decretos, en obediencia, a esos estatutos, a esos mandamientos de Dios, el hombre es digno de ser seguido y hasta de ser imitado. Como decía el apóstol Pablo, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así que vamos a imitar a Cristo y vamos a tener a Dios en primer lugar y no vamos a dejar que nos laven el cerebro. Aunque el mundo vaya detrás de la moda y detrás de muchísimas cosas que se están enseñando hoy en día, ideologías paganas, mundanas y aberrantes, nosotros tenemos que seguir el mandamiento, el santo mandamiento de Dios que nos lleva a la salvación. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, ha sido un gran placer, grato placer, estos minutos que hemos podido compartir, dándole gracias por su apoyo, esperando que Dios bendiga a su familia, su iglesia, su congregación. Nos reencontraremos en una próxima entrega, si Cristo no ha venido, si estamos vivos, si el Señor lo permite.